Bom, mi querido Mariano, adelante. El pasillo es Bueno, tuyo. eh, buenas noches a todos. Eh, Voy a hablar despacio para cualquier duda, ahí me dicen. El objetivo es plantear, bueno, tal como está en el cronograma, ¿no? Antártida, conceptos, bueno, básicos, como un marco de la temática Antártida para, bueno, facilitar después las pesquisas, las investigaciones. Eh, a ver, ¿se ve acá la presentación? Sí, Sí, pero no en pantalla Ahí completa. está, ahí está. Ahí, ahora sí. Gracias, Mariano. Bueno, facilitar, digamos, dentro de este marco las temáticas que se están tratando adentro de este grupo, infraestructura crítica y también vinculado con la consigna que les dio Laura. Laura, la consigna que le pasaste por WhatsApp, ¿es para los que tienen líneas de pesquisa vinculadas con la Antártida o es para todos? Para todos, Mariano. Para todos. Bueno, entonces hay una serie de temas que de todas maneras son transversales. La Antártida, acá por ejemplo, lo que estaban hablando en la previa a la charla, ¿no? El cambio climático, antropoceno, bueno, está muy vinculado. Así de que eh, vamos a mencionar algunas de estas cuestiones. Yo el objetivo, bueno, también es plantear algunas cuestiones introductorias, básicas, no extenderme mucho y para que después haya preguntas, diálogo y ver un poco la consigna que dio Laura, ¿no? Algunas de estas cuestiones. De todas maneras, cualquier duda me interrumpen ahí, no hay ningún inconveniente. Bueno, ante todo, comenzar señalando las particularidades de la Antártida. La Antártida tiene dos singularidades principales, sus características naturales y su sistema de gobernanza. Respecto de las primeras de ellas, de las características particulares, tenemos que la Antártida es el continente más frío del mundo, es el más seco, asimismo, el más ventoso, es el más alto del mundo, porque tiene un promedio de más de 2.000 metros, 2.500. La parte de la meseta polar, la altitud es inmensa, en la parte central tiene unos 3.000 metros de altitud. Es por estas condiciones climáticas, que es la parte más extrema, lo difícil que es para la vida, y porque se ha mantenido aislado durante muchísimos, bueno, millones de años, es el único continente que hay en el mundo que no es habitado de manera con poblaciones permanentes. Entonces se ha mantenido aislado de población humana y por lo tanto es el continente que se ha preservado, el mejor preservado en condiciones prístinas a lo largo bueno, de la historia. Es el último, como saben ustedes, es el último que ha sido descubierto, ¿no? Por 1820. En, aproximadamente el 90, sí, el 90, depende, a veces dicen 70, depende de cómo se tome, digamos, el parámetro, pero más del 70% del agua dulce de la superficie terrestre se encuentra en la capa de hielo. También tiene el mayor espesor de la capa de hielo que hay en el mundo. Y, como les decía, también es el que tiene mayor altura en promedio sobre el nivel del mar. Bueno, en virtud de que es también y vinculado con que es el que el continente que se ha preservado, también, digamos, cabe destacar que es el único continente sin población originaria, ¿no? Y que ahí a diferencia del Polo Norte, el Polo Norte, ahí no hay un continente, sino que es un océano rodeado de masa de tierra, de continentes,
acá tenemos en la Antártida un continente rodeado de océanos. En Polo Norte sí hay algunas poblaciones originarias. Bueno, también vinculado con la cuestión de que se ha mantenido, es el mejor preservado de todo el planeta, también la importancia ambiental, la importancia que revisten eh, respecto a los servicios ecosistémicos. El aprovisionamiento tenemos que es el hábitat de muchas especies que son fundamentales para la cadena alimenticia, que el océano Antártico, bueno, se encuentra en relación con otros porque, como bien saben ustedes, el océano es el ecosistema más grande que hay en el mundo. Entonces es fundamental para la cadena trófica, para las masas de krill, ¿no?, que hay ahí en la Antártida, de pesca también. También por los servicios ecosistémicos de regulación, por lo cual la Antártida juega un papel muy importante para el clima global. Estos campos de hielo que son los mayores que hay en el planeta Tierra, campos de hielo de la Antártida, y los glaciares ayudan a mantener la temperatura y a reflejar la radiación solar, ¿no? El efecto albedo, de vuelta al espacio. Eso, por el efecto del cambio climático, está cambiando. Y también la estabilidad de las capas de hielo influyen en el nivel del mar. El efecto del cambio climático también, derretimiento de glaciares, de capas de hielo, desprendimiento de glaciares, de iceberg, bueno, incide en uno de los efectos más importantes que es el cambio climático, que es el incremento del nivel del mar. También desempeñan los ecosistemas antárticos un papel fundamental para la regulación del ciclo del agua a nivel global. Y también hay servicios ecosistémicos de tipo cultural. Hay turismo que va cada vez más en incremento y es un laboratorio natural único para la investigación científica, para diversos campos como la glaciología, la biología, la mineralogía. La otra de la singularidad de la Antártida es que es la única región del planeta que es gobernada por un grupo de países. Eso es lo que el tiene un sistema de gobernanza propio, que vamos a pasar a ver. Y que ha tenido como un punto de inicio en 1959, Tratado Antártico, pero que previamente al Tratado Antártico ya había una historia previa. La Antártida eh, había habido varios, bueno, ya se remonta, ¿no?, desde la época de los antiguos griegos que habían intuido que estaba, porque la Tierra era redonda, ¿no? Eratóstenes, los descubrimientos de ellos, pero que después con el paso de los siglos está el mito de las tierras australes incógnitas, ¿no? Hubo varios bueno, buques o que intuyeron exploraciones, y hay una serie de hitos. Ahí está el viaje de James Cook, que primero el inglés, famoso eh, explorador con importantes descubrimientos cartográficos y científicos, que fue en el siglo XVIII, por ahí el primero que circunnavegó la Antártida, buscó en uno de sus viajes esa tierra austral incógnita sin haber podido avistar tierra. Hizo otros descubrimientos importantes, bueno, no, mapeó, digamos, la parte de Australia, de Nueva Zelanda, también descubrió las Islas Sandwich del Sur, entre otros descubrimientos importantes. Así que, bueno, había sido por 1820 cuando se descubrió ahí la Antártida, cuando se avistó tierra, y ha sido Nathaniel Palmer, un navegante de Estados Unidos, Robert Bradfield del Reino Unido, y este ruso de origen alemán, Ludwig von Fellinghausen. Los tres más o menos fue simultáneamente en el año 1820, por lo cual se le atribuye
ese descubrimiento a los 3. Cabe destacar también para ver una dimensión, una cuestión que interesa resaltar por la temática que se ve en este grupo, la cuestión vinculada con Sudamérica, que Argentina, bueno, ya desde ahí, de acuerdo con investigación, con hallazgos de tipo arqueológico, desde 1818 había presencia ya desde antes de este descubrimiento oficial, foqueros argentinos, ahí todavía no estaba la República, pero con licencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, eh, que no se había oficializado o divulgado, etcétera, porque estaba la cuestión del secreto comercial, y que había sido importante ya en la exploración de Nathaniel Palmer, uno de los 3 de ahí descubridores, se había guiado por la presencia de foqueros argentinos en las islas de Shetland del Sur. Y es considerado este primer acto de soberanía de la Argentina en la Antártida. Bueno, a partir de ahí hay una serie de sucesivas exploraciones, viajes, en condiciones extremas, peligrosas, a veces que habían resultado en tragedias, y por esa dificultad de la exploración de la zona más extrema, más compleja, más peligrosa del planeta Tierra, bueno, hubo un esfuerzo internacional llamado el Primer Año Polar, 1882-1883, en el cual eh, habían participado en ese momento, habían sido 12 países, para superar estas dificultades logísticas y hacer investigación eh, sobre temas de auroras boreales, temas climatológicos, geográficos, de magnetismo, entre otros. Después hay un segundo año polar, unos 50 años después. La idea era que se haga un año polar cada 50 años, después eso cambió. Bueno, en el primer año polar los resultados habían sido escasos por estas dificultades extremas y se habían concentrado mayormente en el Polo Norte. Después hay un segundo año polar también de investigación sobre las mismas temáticas, donde hay mayor abundamiento. Y bueno, después también están dentro de, hay como una carrera, investigación científica, y es a partir de un llamado por 1895, Unión Geográfica Internacional, eh, para llegar al Polo Sur y para también aumentar los conocimientos de la zona menos conocida, del continente menos conocido, temas de magnetismo, llegar al polo magnético, entre otras cuestiones. Lo cual por el año 1909, ¿no? Llegó Roald Amundsen casi simultáneamente con el capitán Robert Scott, Roald Amundsen del famoso explorador noruego. Tras Robert Scott, bueno, llegó hasta el Polo Norte, pero después por las condiciones extremas, él y sus hombres fallecieron ahí de frío. Bueno, después el siguiente año polar ya los habían adelantado los científicos impacientes no esperar esos 50 años, y se convocó en 1957-1958, se llevó adelante lo que se llama el Año Geofísico Internacional, y que fue promovido por el Consejo Internacional de Uniones Científicas. Y a partir de ahí también las dimensiones, los temas de investigación también son similares, pero a partir de ahí ya hay muchísimo más información, y está relacionado también después con la temática de la carrera espacial. Saben ustedes que incluso también está vinculado con los primeros satélites que se largaron al espacio, así que ya, y esto en los mismos prolegómenos del sistema de del Tratado Antártico, ya la cuestión con la investigación espacial estaba muy relacionada. También por la cuestión de la preparación de astronautas, etc.
Bueno, entre otros hallazgos, tenemos la capa de hielo que tiene un promedio de más de 1,5 kilómetros de espesor, en montañas que alcanzan altura de casi 4.500 metros, minerales valiosos, depósitos de carbón, que es uno de los temas de la geopolítica que siguen estando presentes. La presencia de materiales, minerales estratégicos, hidrocarburos, etc. Argentina participó en del tercer año del año geofísico internacional desde 8 bases que había en la Antártida. Y es uno de los 12 países que participó del año geofísico internacional. Luego, esos 12 fueron llamados por una convocatoria que lanzó desde Washington, de Estados Unidos, para la firma de un tratado, que es el Tratado Antártico en el marco de la Guerra Fría, con el objetivo de evitar que la Antártida se transforme en un campo también de disputa. Cabe resaltar también que, Argentina, Chile también, el contexto sudamericano, ya tenían presencia en la Antártida, tenían bases. Argentina fue el primer país en el mundo que colocó una estación en las Islas Orcadas, en la Antártida, una estación científica para investigación meteorológica. La primera base se mantuvo de manera permanente y eso fue seguido por otros países. Bueno, a partir de ahí está firma el Tratado Antártico 1959, en vigor 1961. En su evolución posterior se van añadiendo otros tratados y también, bueno, hay instituciones, organismos que participan del sistema de gobernanza. Pero es importante siempre tener en cuenta que el corazón, que la base de ese sistema de gobernanza es el Tratado Antártico. Es un tratado de solamente 14 artículos, pero considerado uno de los más exitosos, que ahora vamos a pasar a ver. El Tratado Antártico tiene lo que se llama cómo se toman las decisiones, cuál es el órgano, son las reuniones consultivas. Acá esto a modo ilustrativo, no lo vamos a ver todo, aunque algunas de estas cuestiones sí. A resaltar más que nada esta cuestión, esa centralidad. En el centro, ATCM, Antarctic Treaty Consultative Meeting. Y se toma también con estas reuniones, estas partes son asesoradas por el comité, por un comité para la protección ambiental, que es un órgano ejecutivo del principal de los instrumentos de protección dentro del régimen jurídico de protección en la Antártida, que es el protocolo al Tratado Antártico para la protección del ambiente, que vamos a mencionar más adelante. Y bueno, también aparecen otros órganos consultivos. Pero bueno, vamos aquí me interesa resaltar especialmente el tema de gobernanza y a propósito también les comento el libro que nos envió Mariano Memoli la vez pasada. Ahí habla del sistema de gobernanza y para el que quiere profundizar ahí le recomiendo la lectura que está. Bueno, el Tratado Antártico, ¿cuáles son? Tiene una serie de pilares. Ellos son el uso pacífico de la Antártida. Se prohíbe toda medida de carácter militar. Sí hay presencia de los militares por una cuestión logística, pero digamos, ahí el actor principal es lo civil, ¿no? Todo lo que tiene que ver con adiestramiento militar, pruebas, se está prohibido. Bueno, uno de los artículos prohíbe los ensayos nucleares, ¿no? Pero toda actividad propiamente militar que tenga que ver con prepararse para la guerra, etcétera, todo eso está terminantemente prohibido. Otro de los pilares es la libertad de investigación científica en la Antártida y la cooperación para ese fin, y vinculado con esto también el intercambio
de esa información científica, ¿no? Digamos, lo que tiene que ver con el secreto comercial, eh, ¿no? Sino que, y también algo muy, digamos, muy transparente, tiene que haber mecanismos muy transparentes respecto a la información, también eh, respecto al intercambio de personal científico y hacer público, de compartir las observaciones y los resultados. El artículo 4 es fundamental adentro de este tratado y aquí se cautela las reclamaciones de soberanía. Hay 7 países que son reclamantes, que son los que ostentaron en su momento diversos títulos reconocidos por el derecho internacional público para reclamar soberanía. Haber tenido presencia, contiguidad geográfica, exploraciones, entre otros esos títulos. Dentro de esos 7 países del contexto sudamericano está Argentina y Chile, o sea, por varias cuestiones, algunas que les mencionaba, ya se remontan desde el siglo XIX. Las reclamaciones ahí quedan cauteladas, pues aparte hay otros países, y hay 2 de ellos que no reclaman, pero que son Estados Unidos y la Unión Soviética en ese momento, que no reclaman, pero se reservan la facultad de reclamarlas hacia el futuro. El artículo 5 prohíbe las explosiones de depósitos de desechos nucleares, que en ese momento era un foco ahí de preocupación. Estábamos en una carrera armamentística, el contexto de Guerra Fría, que incluía una carrera de tipo nuclear, donde había ensayos que tenían enormes consecuencias para el ambiente. Tenemos el artículo 6 también en el ámbito de aplicación, son los 60 grados, el sur de los 60 grados de latitud sur. Pero acá no quedan afectados el ejercicio de lo que tiene que ver con la alta mar. Entonces, el ámbito está como más regulado hacia la parte continental y menos en el Tratado Antártico. Después vamos a ver que hay otros que van avanzando sobre la parte marítima. Y saben ustedes, de la alta mar imperan las libertades, ¿no? Libertad, por empezar, la libertad de navegación, la libertad de pesca, ¿no? De investigación, entre otras. Después el artículo 7 habla de inspecciones, observaciones, la obligación de informar, bueno, entre otras cuestiones. Está el artículo 9 sobre las reuniones consultivas del Tratado Antártico que les estaba comentando, que es donde se toman las decisiones, que al principio eran cada 2 años, actualmente son todos los años, se hace una de ellas. El artículo 11 es importante, bueno, sí, los mecanismos de solución de controversia, negociación. Artículo 13, bueno, el Tratado Antártico puede ser modificado o enmendado en cualquier momento con el consentimiento unánime de las partes. Pero pasado 30 años, el tratado puede ser revisado. Acá es importante la regla del consenso. Si las partes se ponen de acuerdo, puede ser enmendado, modificado, o inclusive también puede ser modificado de manera total, puede perder vigencia. Eso no ha sucedido. Pasado estos 30 años, había sido en el año 1991. Se decidió continuarlo porque es un tratado que tiene vocación de eternidad. Y bueno, después se fueron ampliando las partes porque es un tratado abierto. Al principio eran 12, pero después se van, eh, digamos, un país que demuestra tener un interés en la Antártida mantenido en el tiempo, entonces a partir de una votación unánime puede entrar. Entonces queda abierto a la adhesión de cualquier Estado que pueda ser invitado a adherirse.
Y a partir de aquí, artículo 13, hay dos categorías. Los consultivos tienen voz y voto y los países adherentes que tienen voz pero no voto, pero el que entra como un país adherente puede pasar a ser consultivo. Si, por ejemplo, tiene una base en la Antártida, tiene investigación, producción científica, respeta los pilares del tratado y coopera, etcétera. El tratado, los actores que participan en las reuniones consultivas son, bueno, por empezar las partes, ¿no? Pues están los países adherentes o partes no consultivas y aparte de eso hay observadores como el Scientific Committee Antarctic Research, el Comité Científico de Investigación de Antártica, que surge también de manera contemporánea con el Tratado Antártico y esto fue creado por los países que firmaron el Tratado Antártico. Y después también por la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos y el Consejo de Administradores de los Programas Antárticos Nacionales. Y aparte hay expertos invitados. Tenemos la Coalición Antártica para el Océano Austral y la Asociación Internacional de Operadores Turísticos. Que saben ustedes que la Antártida, una de las pocas actividades, hay dos, una es la pesca y la otra es el turismo, pero que se encuentra regulado, porque vamos a ver muy, muy regulado, bueno, por la cuestión del impacto ambiental que, bueno, que lógicamente tienen las actividades turísticas, ¿no? Estos son los países con reclamación de Noruega, Australia, Nueva Zelanda. El único sector que hay una superposición de reclamaciones es la parte de la península antártica, que es donde se cree que hay una mayor riqueza, donde hay un clima más benevolente, donde están las mayores cantidad de bases que hay en la Antártida, en, en Chile, el Reino Unido y Argentina. Argentina y Chile parcialmente, con el Reino Unido totalmente. Entonces ahí hay una cuestión geopolítica muy importante. Está asimismo también vinculado con el conflicto por las islas en el Atlántico Sur. Bueno, hasta aquí, como vienen, ¿alguna duda? Para Argentina, Argentina es un país bicontinental, ¿no? Teniendo en cuenta de que es reclamante y que tiene esa reclamación por el artículo 4 del Tratado Antártico, es lo mismo que otros países reclamantes. Bueno, está reconocido que está cautelado esa reclamación, se dice que está congelada, eh, y estableció la obligatoriedad el empleo del mapa bicontinental, mapa que posteriormente también es actualizado por la plataforma continental. Después de que Argentina, ante la CONVEMAR, en todo caso después puedo abundar cuando termine, no quiero hacerlo muy largo, pero la Convención de Naciones Unidas para el Derecho del Mar había llamado una convocatoria a fines de los años de la década de 1990. Argentina, los países con litorales ahí se hicieron mediciones, presentaron y fue convalidada. El caso de Argentina fue convalidada la parte que no se superponía, porque hay una comisión de límites de la CONVEMAR por la cual esa comisión no se expedía cuando hay una disputa. Hay una disputa con Malvinas, con Georgias, Sandwich del Sur, y tampoco se expide respecto de Antártida. Bueno, pero ese es el mapa actualizado de acuerdo con la parte esta que incluye también la plataforma continental. El caso de Argentina había hecho la medición también en la Antártida porque forma parte también de un ejercicio de marcar un posicionamiento por parte del Estado. Eh, bueno, esto es digamos, dentro de las islas para que ustedes
se ubiquen dentro de esta cuestión y la proyección que tiene la Malvinas usurpadas ilegal y legítimamente por el Reino Unido, que tienen una proyección hacia la Antártida y es una de las cuestiones que son estratégicas. O sea que dentro de esa bicontinentalidad está esta problemática marítima que tiene la Argentina. Ahora, de los países reclamantes también tienen sus propios mapas, ¿no? Chile, Nueva Zelanda, el Reino Unido, está lo que ellos llaman el British Antarctic Territory. Australia, que está reclamando cerca de 1/3 de toda la Antártida. Bueno, Francia con la tierra de Adelia. Este es el mapa de situación de los países del estatus que tiene la Antártida. De los 12 países originales se fue ampliando a 29 partes consultivas. Son 54 actualmente. De los 12 que había, se ampliaron 54 países signatarios, de los cuales 29 son consultivos y 25 son de partes adherentes. Vean ustedes que la mayor, bueno, posteriormente se fueron añadiendo otros en partes consultivas en Sudamérica que incluyen a Uruguay, a Brasil, a Perú, Ecuador, pero que de todas maneras hay una parte muy importante. Vean ustedes lo que es África, a excepción de Sudáfrica, después el resto de los países, lo mismo que Medio Oriente, no están incluidas en la parte de Antártica. Bueno, posteriormente al Tratado Antártico se firmaron otros tratados, ¿no? Digo tratados así genéricamente, que fueron añadiendo y actualizando aspectos que en su momento, cuestiones que no habían sido incluidas en el Tratado Antártico, especialmente la cuestión ambiental, que adentro de los pilares que había mencionado no está explícitamente incluida. Sí está implícitamente porque se prohíbe las pruebas nucleares y también porque aparece como una facultad en el tratamiento de las reuniones consultivas, como uno de los temas a ser tratados, pero no está explícitamente. Conforme, digamos, también la cuestión ambiental fue entrando adentro de la agenda de las Naciones Unidas y de la preocupación de la sociedad, de la comunidad internacional, de los países de la sociedad, bueno, se empezó a incluir esta cuestión. En primer lugar, ya en una de las primeras reuniones consultivas del Tratado Antártico están las medidas de protección de la fauna y la flora, 1963, Bruselas. Actualmente no está vigente, eso sí lo van a encontrar porque es un hito en esa cuestión, pero es importante de que ya apenas comenzó la labor de las reuniones consultivas, ya se empezó a incorporar y si bien no estaba como dentro de los pilares, sí podemos decir que los otros de los pilares que están plenamente vigentes en la actualidad, también se incorpora este otro pilar que es de la protección del ambiente. Entonces, en la evolución en el sistema Tratado Antártico, cada vez se fue estableciendo esto con mayor énfasis. La Convención para la Conservación de las Focas Antárticas, 1972, y en vigor desde 1978. El siguiente es la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, en Australia, en Canberra, 1980, y en vigor 2 años después. Y el Protocolo al Tratado Antártico sobre la Protección del Medio Ambiente, que es el más extenso, el más completo respecto a la protección, que es digamos, básicamente como un código de protección ambiental. Fue firmado en Madrid, por eso se lo conoce como Protocolo de Madrid y en vigor desde 1998. Respecto del primero de ellos, se protege 6 especies de focas que se consideraba estaban en peligro de extinción.
y que básicamente lo que hace, bueno, es establecer prohibición de la caza comercial y permisos especiales para la caza, en algunos casos especiales para museos, investigación científica, alimento indispensable para hombres y perros, perros que estaban antes en la Antártida, después por una medida que se tomó hace un tiempo, bueno, ya se prohibió por una cuestión de protección ambiental los perros. Ahora no hay perros en la Antártida. En los perros esos de tipo siberianos, creo, Siberian Husky. Bueno, eh, y también, bueno, periodos de veda, de caza, de estas focas, etc. Entonces ahí se amplía la protección. En su momento fue considerado como el más importante tratado de protección de una especie en particular. Entonces se amplía más a la parte marítima costera, ¿no? La, la, la jurisdicción del Tratado Antártico. Posteriormente está este otro, la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, también denominado la CRUMA por la pronunciación de las siglas en español, o la CAMELAR por la pronunciación de las siglas en inglés, que acá se extiende el ámbito de aplicación, lo excede los 60 grados de latitud sur porque incorpora un concepto vinculado con la protección que es la convergencia antártica, que tiene que ver con los ecosistemas asociados a la Antártida. Este, hasta donde tengo conocimiento, es el primer tratado que incorpora el enfoque ecosistémico, que es uno de los enfoques principales en materia ambiental, ampliamente difundido, y que después fue incorporado en 1992 por el Convenio para la Biodiversidad. Pero tenemos como un antecedente muy importante aquí la Antártida. Y el objetivo de esa convención es la conservación de los, bueno, sí, de los recursos vivos y también de los ecosistemas asociados, pero que fundamentalmente está en la pesca, ¿no? Que es dentro de las actividades permitidas, solamente dos hasta el momento. Una de ellas es el turismo y la otra la pesca. Entonces, hubo una historial de explotación donde mermaron gravemente diversas especies. eh, bueno, estaban la foca, la ballena y especies de peces, ¿no? Entonces está más bien orientado hacia la cuestión de la pesca. Tiene un esquema institucional en la cual hay una comisión donde se toman las decisiones y hay un comité científico que lo asesora a esa comisión. Puede haber signatarios de este instrumento que no sean miembros del Tratado Antártico, pero esos que son aceptados como signatarios, no obstante, tienen que firmar todo un compromiso con los pilares y con los principios del Tratado Antártico. También otra de las cuestiones que es el primer tratado que incorpora el principio precautorio, que es emblemático de la especialidad del derecho ambiental internacional y del derecho ambiental, pero que va a ser recién incorporado por una serie de principios que están en la Declaración de Principios de Río 92, ¿no? de la reunión de la Cumbre de Naciones Unidas para el medio ambiente de Río de Janeiro de 1991. Otra cuestión muy importante a tener en cuenta para la CRUMA o la CAMELAR es las áreas marinas protegidas. A partir de esta figura se crearon la primera área marina protegida en la alta mar del mundo, que es la de las Islas Orcadas, que fue por iniciativa del Reino Unido, y que Argentina participa de ella
también de la gestión. Y la otra es la área marina protegida del Mar de Ross, que es en la región del Mar de Ross, que es la área marina protegida más grande aquí en el mundo, que tiene más de 1,5 millones de kilómetros cuadrados. No es sencillo la negociación para establecer un área marina protegida, porque hay, bueno, países que se dedican a la pesca y es muy difícil alcanzar ese consenso. Hay una convención que fue firmada en 1988, que es la Convención para la Reglamentación de las Actividades Relativas a los Recursos Mineros Antárticos, conocida como el CRAMRAP por la pronunciación de sus siglas en español. Fue firmada en Wellington en 1988, después de más de 20 años de negociaciones para comenzar con una reglamentación de actividades, porque decía, ¿no?, la importancia de recursos minerales que hay en la zona. Y muy difícil porque hay diferentes estatus de países que son reclamantes y son países que son consultivos, países adherentes, países que no están en el Tratado Antártico, etc. Para alcanzar esa negociación fue muy compleja. Eso tiene como ámbito de aplicación la región antártica. Su objeto es la prospección, la exploración y la explotación de estos recursos, pero que nunca entró en vigor. Por lo tanto, digamos, ha sido firmado, pero que todavía, y que posteriormente ha sido firmado otro instrumento, que es este, que es el protocolo conocido como el Protocolo de Madrid, decía, que prohíbe la explotación prohíbe la explotación, la exploración y explotación de los recursos mineros y también de tipo hidrocarburíferos. Bueno, este es el más grande, el más extenso, que a su vez tiene 6 anexos, 5 anexos. Uno de ellos es la evaluación del impacto ambiental, tiene un segundo donde establece medidas de protección de la fauna y la flora. Evaluación de impacto ambiental, bueno, cada vez que hay alguna obra, se va a hacer una base, tiene que haber un riguroso estudio de impacto ambiental. Bueno, la flora y la fauna, la gestión de los residuos. Saben ustedes que todos los residuos en las actividades de los países con presencia ahí antártica, lo que se genera en las estaciones científicas, en los refugios, etcétera, todo. Hay algunos que son eliminados con una serie de procedimientos muy rigurosos, pero lo que no puede ser eliminado por esos procedimientos tiene que retornar a los países desde los cuales fue planificada esa actividad, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que se hace en una base antártica de Brasil, de Argentina, de Uruguay, bueno, tiene que retornar hacia esos países de origen. Después hay un anexo cuarto que tiene que ver con lo correspondiente a la contaminación marina y otro sobre áreas protegidas. Áreas protegidas, bueno, se establecen, acá también yo les mencionaba, la CRUMA establece áreas para áreas marinas. Bueno, este no es el único, este también. Están las áreas, las zonas especialmente protegidas y las zonas especialmente administradas. Las primeras, las especialmente protegidas, es para proteger importantes valores científicos, culturales, históricos, y el otro, la Antártida, y el otro tiene que ver con las especialmente administradas, bueno, para
protección para evitar posibles tensiones y también cooperar para evitar posibles impactos de actividades logísticas y actividades que se hagan en la Antártida. Mm, Es muy importante tener en cuenta el artículo 2, donde establece la Antártida como una reserva natural consagrada a la paz y a la ciencia. Eso es básicamente, no dicen, bueno, que qué es la Antártida hoy en día, es la reserva natural consagrada a la paz y a la ciencia. Es decir, como una gigantesca reserva para todo el continente. Y el artículo 3 también establece la protección para el ambiente antártico y los ecosistemas dependientes y sociales. También la palabra esta, el valor, ¿para qué? Proteger el valor intrínseco de la Antártida, incluyendo los valores de vida silvestre, estéticos, el valor del área, entre otros. Esto es lo que les decía el artículo 25, inciso 5, apartado A. Se va a continuar la prohibición sobre actividades que se refieran a los recursos minerales contenido en el mismo, a menos que entre en vigor un régimen jurídicamente obligatorio, que sería este de la CRAMRA, pero que no ha entrado en vigor. En su momento hubo toda una discusión al respecto y, bueno, los habían opuesto los países no alineados en ese momento, que se sentían excluidos y habían pedido una universalización de la Antártida, que esté adentro de Naciones Unidas. La Antártida no está dentro del régimen de Naciones Unidas. Tiene la gobernanza del sistema Tratado Antártico, se rige por este sistema propio, pero ello no ocurrió. Eh, bueno, aquí, ¿cuál es el bien jurídico protegido? Es el ambiente antártico, los ecosistemas dependientes y asociados. Hay un comité de protección ambiental, un comité, sí, de protección del ambiente, que asesora a las reuniones consultivas del Tratado Antártico, que asesora, bueno, formula recomendaciones, consulta también al SCAR, ¿no? Comité Científico de Investigaciones Antárticas, entre otros. Y se reúne anualmente durante las reuniones consultivas y sus funciones son proponer medios para minimizar el impacto ambiental, gestionar un sistema de áreas protegidas y monitorear el estado del ambiente. Entonces, como síntesis de lo que estamos viendo, es importante resaltar esta cuestión. La Antártida es hoy la ciencia y la protección ambiental. Una cuestión fundamental es la investigación científica que está dentro de los pilares. Y aquí es importante tener en cuenta que la mayor parte de la productividad, de acuerdo con rankings, son Estados Unidos y el Reino Unido. Está la importancia ahí de los datos. Acá me permití una cita de Laura. Está investigando, que ha investigado en su tesis doctoral y que también está investigando temas de la Antártida, tema de datos espaciales, entre otros. Bueno, dice, los países o corporaciones que tienen el poder para generar, digitalizar, recolectar, organizar y controlar el acceso a datos, cualquiera sea su origen, tendrán capacidad y poder de impulsar presiones externas y producir cambios en la gobernanza y la ciencia antártica, ¿no? Hay una relación entre datos científicos, investigación científica y motivaciones políticas que están por detrás, pero que tienen gran importancia para incidir en la gobernanza antártica, aparte del carácter estratégico de las investigaciones y los datos, que muchas veces también esos datos nos siguen a rajatabla estos principios que después de difundir, de, de compartirlos. Eh, bueno, entonces vemos que la protección ambiental se fue consolidando dentro de los
los pilares, y van a encontrar en la literatura abundantemente de que se trata del tratado internacional más exitoso en alcanzar, que ha sido exitoso durante varias décadas, ya ha alcanzado los pilares, estos objetivos, el uso pacífico, la cooperación, la protección ambiental, teniendo en cuenta también siempre que es el continente, el área más preservada que hay en el mundo. Que sea el área más preservada no significa que no tenga impactos. Acá antes de comenzar esta charla estaban hablando del antropoceno. Y el antropoceno, a partir de tendencias sociales, socioeconómicas, actividad del hombre, tiene un impacto en los sistemas del planeta Tierra. Teniendo en cuenta que estos sistemas, muchos se encuentran interconectados por el efecto de los vientos, de las mareas, entre otros, entonces tienen un impacto en la Antártida, como el cambio climático, la contaminación, ¿no? Y hoy en día, como producto de cambios diversos vinculados con el cambio global, eh, hay nuevos factores que al principio no habían sido tenidos en cuenta. Entre ellos, bueno, tenemos uno de ellos procede del cambio climático. Vemos que hay temperaturas a récord, también se ha investigado que hay derretimiento de glaciares, descenso de masas, desprendimiento de gigantescos icebergs. También cambios en el ecosistema, las especies de animales, especies que eran más propias de lugares más templados migran hacia islas antárticas, entre otros. Y también, digamos, no solamente la temperatura total, sino que se detectó que en la parte más fría de la Antártida también hay un incremento muy, muy grande. Eh, ¿No? De la parte más fría que tiene que ver con con el domo C, mientras normalmente hacía cerca de 40 grados bajo cero, se detectó, por ejemplo, 10 grados, o sea, una ola de calor, es decir, 10 grados bajo cero en esta parte es una ola de calor en la parte del invierno. Eh, y bueno, después hay una sumatoria de otras cuestiones, de derretimiento, el retroceso de los glaciares, el proceso de acidificación del océano, el calentamiento mismo climático, cambios en la productividad primaria que impacta también en la vida en los fondos de los mares. Y hay otra de las presiones que se han detectado en la Antártida también, es la cuestión de los microplásticos, que está despertando. La cuestión del cambio climático había empezado la primera vez que se había introducido en el año 2009. Hay que tener en cuenta que es algo externo, ¿no?, a la Antártida, pero que impacta y que es muy importante la investigación para ver también, para el estudio, no solamente de la dinámica del cambio climático también, sino en qué medida hay que tener en cuenta también que no solamente está la parte continental, ahí hay una gigantesca, digamos, masas de hielo, sino también está toda la parte de los hielos que son adyacentes a la parte continental. Bueno, el tema de los microplásticos es todavía más nuevo, y esta región que es la más preservada, no obstante, también investigaciones mostraron de que hay presencia de microplásticos. ¿En dónde se encontraron? ¿En dónde se encontraron? Se encontraron, a ver, en el agua, los sedimentos, en el hielo, en los glaciares, en las estaciones antárticas.
también se encontraron microplásticos en la nieve, en la flora, en la fauna, en el aire. Es decir, en todos los componentes de la Antártida hay presencia de microplásticos. Esto son un área de investigación emergente. Por primera vez se había hecho una investigación por el año 2010. En ese momento todavía no se habían encontrado. Y desde entonces ha habido un incremento de investigaciones donde sí han estado encontrando en todos estos componentes. Y es algo que es nuevo y que todavía es necesario una mayor investigación y que está habiendo programas de investigación. Hay uno que es muy reciente, que fue creado por Argentina en el marco de la Unión Internacional de Energía Atómica. Por una cuestión de metodología, ellos están estudiando la cuestión de la distribución de los microplásticos. Eh, Bueno, estos son trasladados, ¿no? De microplásticos para los animales, por las mareas, por los vientos, por la actividad turística. Hay alguna, eh, también está posiblemente también, bueno, al ser algo microscópico también los trasladan los seres humanos, ¿no? Bueno, esto es una cantidad de microplásticos que se encontraron. No quiero abundar demasiado. Ahí, bueno, la cuestión de los microplásticos, esto es algo general también. No quiero abundar. Sí me parece importante mencionar de que se está negociando un tratado vinculante de Naciones Unidas sobre esta temática. Hubo 5 rondas de negociaciones en el marco de un comité intergubernamental de negociación. La última de ellas fue en Busan, en Corea del Sur, y se esperaba ya en esta, se daba por sentado que ya iba a salir ese, ese instrumento. Y sin embargo no salió. Vean ustedes que es extremadamente complejo alcanzar un acuerdo que sea obligatorio, sea vinculante, porque el plástico está presente en una gran cantidad de industrias. El objetivo principal de este tratado es crear un instrumento que abarque todo el ciclo de vida de los plásticos para, bueno, proteger la salud humana y ambiental. Y los puntos de consenso son la reducción de los plásticos y químicos peligrosos, un enfoque que incluya el ciclo de vida completo, y también esto tiene que tener un apoyo financiero y tecnológico por parte de los países desarrollados hacia los países en desarrollo. Eh, bueno, esto les decía, Argentina apoya esto, tiene una iniciativa propia en colaboración con el Organismo Internacional de Energía Atómica, porque ellos a través de eh, metodologías que son de tipo isotópicas y, y nucleares pueden lograr tener unas muestras para dar cuenta de la distribución de los microplásticos en determinados ambientes. Bueno, el objetivo de este programa es comprender cómo cómo los microorganismos, disculpen, cómo los microplásticos afectan a la vida marina y contribuyen a la contaminación global. Y un enfoque de ecosistemas vulnerables, destacando la importancia de proteger a ecosistemas únicos como la Antártida. Al respecto, está habiendo investigaciones y los resultados que se divulgan en revistas científicas como esta, reciente del año pasado. Bueno, ya como para ir finalizando, tenemos como otra dimensión también la cuestión del turismo y la preocupación que esto lleva porque cada vez se va masificando. Primer viaje había sido a fines de la década de 1950, había sido un buque argentino, Le Claser, y a partir de ahí, que era básicamente, y sigue siendo en gran medida, un turismo
más para ricos, pero que cada vez como que va siendo más accesible y una persona con un ingreso medio que ahorre, digamos, puede acceder. Esto que en este gráfico tienen estadísticas hasta 2000, antes de la pandemia, ven que fue subiendo cada vez más. La mayor parte sale de Ushuaia, porque dentro de las puertas de entrada a la Antártica, la más cercana, y es una característica de Sudamérica, la más cercana es Ushuaia. Y esta es para complementar con el anterior lo más actual. Vean ustedes que si tenemos que el máximo había sido el 2018-19, 56.000. Bueno, después bajó abruptamente, lógicamente, en la época de la pandemia del COVID-19, pero después hubo un repunte que llega ahora, el año pasado llegó a 173.000. Es decir, es descomunal cómo se va, y bueno, es una cuestión también que viene hacia futuro, porque hay una tendencia a que sea cada vez más importante este flujo de turistas. Bueno, y para finalizar, siempre tener en cuenta la cuestión geográfica. Bueno, acá está señalada Argentina, pero la cuestión sudamericana, la Antártida. La Antártida, de hecho, es un desprendimiento hace entre 35 y 40 millones de años que se desprendió de- de la masa de Sudamérica, pero en ese desprendimiento, no obstante, que hay una relación desde la geología, porque ahí está de la cordillera de los Andes, que después se queda sumergida y después emergen los Andes, en cordilleras que son conocidas como los Antartandes, que emergen la parte de la península antártica, y que ahí hay algunas islas que tienen que ver con emersiones, digamos, de la cordillera. La cordillera se termina donde está la parte de Tierra del Fuego, pero que después hay continúa, digamos, abajo del mar y emerge unas islas que están las Georgias, las Sandwich del Sur, y bueno, que es lo que es conocido como las Antillas Australes, ¿no? Y que los ecosistemas se encuentran estrechamente vinculados, porque hay especies de ballena franca austral, de lobos, ¿no? Que se encuentran estrechamente vinculados, y aparte es la parte más cercana, la parte de Argentina y de Chile, de la Patagonia, están a solamente 1.000 kilómetros. Así que, bueno, agradezco la atención y, bueno, quedo ahí disponible para dudas, preguntas, comentarios que, que surjan. Mil gracias, Mari, que me encanta toda vez de escuchar porque ahí me explota todo a través de la tesis y Y percibo que bueno, la cuestión, ahora que mencionaste tu tesis también, pareció interesante una de las hipótesis de tu tesis al respecto de la cuestión geopolítica, que si bien este es uno de los tratados que son más importantes, más exitosos, que digamos, ¿cuál es la perspectiva hacia futuro? Bueno, por empezar, decíamos, 1961 que entró en vigor, 30 años después se revisó, se continuó, y la siguiente vez que se va a revisar va a ser en el año 2048, cuando ahí se firmó, cuando entró en vigor el Protocolo de Madrid en 1998, ahí conjuntamente se van a revisar el Tratado Antártico y el Protocolo de Madrid. Eh, pero eso no significa, y es muy común decir que ahí que tiene vencimiento el Tratado Antártico. Ese vencimiento es en el 2048. Sin embargo, eso no es cierto, porque es un tratado que tiene una vocación de eternidad. Va a ser revisado, pero no significa de que no va a vencer, sino que ahí puede ser modificado, pero no significa que esa modificación sea sencilla de alcanzar, porque tiene que haber un consenso unánime y no es fácil de que se alcance. Ahora bien, eh, aparte de esta cuestión meramente legal, digamos, para que cambiar el estatus
adentro de la gobernanza pueda haber alguna modificación. Bueno, ahí es muy interesante, muy original, está la presencia de China, que es una superpotencia. Como superpotencias tienen que tener presencia en un mundo global, interconectado, en distintas partes, todas las, en todo el globo, digamos, y también en la parte espacial, en el espacio también. Ahora hay una carrera espacial. Presencia en el Ártico, presencia en los fondos de los mares, presencia ahí en la Antártida, y China ha comenzado una presencia, ha pasado a ser un país signatario, un país que después ha incrementado su cantidad de bases, pero bases que son muy importantes. Y la última, ¿no? Es una quinta base, pero están ubicados en zonas estratégicas y también por las capacidades que tienen ellos, pueden cooperar y cooperan con otros países y los ayudan a pasar eh, a formar parte. Entonces, a partir de diversos compromisos, hay como una tendencia a que se cambie el estatus del Tratado Antártico, porque China tiene como una capacidad de imponer sus decisiones, pasa a tener un papel muy importante adentro de ese sistema de gobernanza y puede bloquear decisiones de otros por diversos compromisos alcanzados con otros países, lo- por los cuales se ha asociado con ellos, ¿no? Entonces, dentro de las cuestiones de geopolítica van a encontrar que la cuestión ahí, el peso de China, que también está vinculado con la cuestión de los BRICS, ¿no? De, de Brasil, Brasil y la India, tradicionalmente no tenían mucha importancia, pero que en las últimas 2 décadas aproximadamente pasan a tener un papel cada vez más relevante. Sí, justo esto yo quiero abrir para preguntas de todos. Voy a hablar en portugués hoy porque tenemos más brasileños en la sala, en la clase. Eu, eu confesso que até a defesa da tese eu ainda tinha essa dúvida e ela não deixou de existir, né? Se a gente pode definir efetivamente a Antártida como um teatro de operações, que é justamente um jargão, é um conceito utilizado pela geopolítica, pela área militar, pela área de defesa, né? É algo que está em todos os manuais militares do mundo, das escolas de defesa do mundo, quando se trata teatro de operação, está dizendo, é aqui que tem, de alguma forma, o conflito. Ou, e aí eu acredito, seja mais um palco para a diplomacia científica. Então, essa dicotomia do que é esse espaço geográfico no planeta, né? Então, é algo que eu acho que ainda preciso muito mais. Vamos produzir juntos, não só eu e você, Mariano, como a professora Ana Flávia, enfim, a gente tenta, de toda forma, a gente não quer que se transforme em um teatro de operações, e a gente quer que a diplomacia científica prevaleça, né? Eu acho que quanto mais conhecimento a gente gerar sobre tudo que já foi feito na Antártida, e é aí que entra, eu acho que a neural desse grupo, né? Não é só a Antártida, é toda a área de influência da Antártida. E antes de eu continuar, eu queria abrir para perguntas, enfim, eu tenho milhares de provocações, muito mais que perguntas, sempre. Sí, porque son mucha cantidad de temas, de Sim, sim. dimensiones, temas legales, de geopolítica, o lógicamente temas ambientales también. Entonces, Bueno, tem alguém? Desculpa, me mutei.
fazer alguma pergunta, um esclarecimento, pedir para o Mariano aprofundar algo que a gente possa ajudar vocês a criar novas curiosidades sobre a Antártida. Ninguém está com vontade de passar frio. Bom, Carlos. ¿Qué tal? Bueno, muy buena la presentación. La verdad que yo no conozco mucho sobre la Antártida, más que cuestiones del colegio. A mí me surge la consulta, ¿hay infraestructura fija? Me refiero, por ejemplo, si hay instalaciones eléctricas que vayan desde la costa hasta el Polo Sur o algún otro tipo de instalaciones terrestres, rutas o algo por el estilo. O sea, instalaciones adentro del continente antártico o que vinculen instalaciones adentro del continente, sí, sí, lógicamente están las estaciones y bueno, hay todo. Pero ¿están conectadas, por ejemplo, por carreteras, las distintas bases y demás? No. No, no hay así rutas, no, no. Ahí yo es limitado mi conocimiento, no estuve en la Antártida ahí, pero por ejemplo, no hay ciudades, ¿no? Mm. Hay bases, hay una base argentina donde, bueno, está la base Carlini, donde va la gente hay un colegio, también, bueno, forma parte también del proceso, ¿no? Pero es población que es temporaria. Sé que hay también clubes, bueno, eso es la base argentina. Ahora las bases más grandes, como la más importante que hay es la McMurdo de Estados Unidos, ya tiene una capacidad para 3.000 personas, es como una, como una especie de ciudad, digamos, con instalaciones, esas son las más importantes. Ahora, después sí, por ejemplo, hay aeropuertos, pero se aprovecha mucho el hielo de la Antártida y tiene también una reglamentación para evitar contaminación por líquidos que se utilizan, que son contaminantes. Es decir, las instalaciones tienen una particularidad muy propia ahí de ese. Entonces, no hay aeropuertos como los tenemos en otras partes, sino que son pistas, para decir de alguna manera así. Hay toda una cuestión de cómo prepararlas, pero con un impacto mínimo, tratando de aprovechar ese entorno natural. Eh, por ejemplo, no hay hoteles tampoco, ¿no? Se permite la actividad turística, pero no en cruceros. Los cruceros asimismo también tienen una reglamentación muy estricta de cuando tienen, por ejemplo, más de 500 pasajeros o menos de 500. Los que tienen de 500 tienen una cierta cantidad, ¿no? O bueno, creo que son de ciento y pico, de 150 a 500 pasajeros, no pueden desembarcar, y hay otros que sí. Pero en algunos casos se puede una persona quedar a dormir en una base, pero no es algo así permanente, no es como decir, bueno, me voy una semana a la Antártida. La mayor parte del turismo se hace por cruceros. Hay algunos que se hacen por avión, pero es mínimo, es muy poco, y creo que uno puede estar una noche ahí. No hay capacidad en una base para albergar a turistas, no alberga. Así que eso respecto al turismo, después tampoco no es que hay puertos así eh, con caladeros, no, la pesca es más también en los barcos. Eh, y otras instalaciones son exclusivamente para perseguir estos fines del Tratado Antártico, para la investigación. Hay, por ejemplo, bases aeroespaciales para estudiar ahí las condiciones del espacio, para ver la cuestión del cambio. Todo tiene que ver con eso, con investigación. No hay instalaciones para uso comercial.
no te puedo decir así con más precisión que te diría alguien bueno, algún ingeniero civil que haya estado por ahí. Ok, gracias. Eu creio que Carlos, Mariano Memoli seria a pessoa mais indicada para nos responder, e nós podemos deixar essa pergunta para ele numa próxima oportunidade, porque ele não foi só chefe do comando, ele trabalhou, né, numa base. E eu tenho conhecimento, por exemplo, as missões brasileiras, as expedições brasileiras, quem cuida do Programa Antártico Brasileiro, quem dá apoio são duas forças, a Força Aérea e a Marinha. A Marinha é a que fica efetivamente cuidando, todo o staff dos militares da Marinha é que cuidam da base. Nós temos uma base no Brasil, o Brasil tem uma base que pegou fogo, inclusive, total, perdemos 100% da base, perdemos a pesquisa, perdemos tudo. Por sorte, ninguém se feriu, mas pegou fogo a ponto de explodir os tanques de combustível. E aí o governo brasileiro fez uma licitação internacional e uma empresa chinesa ganhou o contrato. Construiu uma base espetacular. Só que não conseguiu resolver um problema. E aí tem a ver com o que você perguntou. Nós não temos um aeródromo, o Brasil demanda, quando chega lá, tem que descer na estação chilena, Arturo Prat, e aí vem de helicóptero até a nossa base. Não consegue vir de avião, por exemplo, porque o Brasil não tem um aeródromo. E também a parte do vir no nosso navio, a gente não tem um porto para atracar. Então, nem sei se o Carlos está aí ainda, que está, parece congelada a imagem dele. Ele estava até avisando que ele ia ficar sem bateria. Mas, enfim. Resulta significativo, hubo un recital de rock que había sido Metallica en la década del 2010, me parece. Y dicen que, yo conozco a alguno que me contó que fue ahí, dice que fue el evento donde fue mayor cantidad de gente. Claro, fue la gente de las bases cercanas ahí en la Antártida, que hay un recital de rock. Bueno, fueron prácticamente todos los que podían. Y eran 400 y pico de personas. Y había sido todo como en una burbuja y evitando la polución del ruido que podía haber, era todos con audífonos. Estaban como los rockeros, la banda rock adentro de una burbuja y todos los que lo estaban escuchando eran como... Así que para que más o menos te hagas una idea, ¿no? E outra coisa que eu consegui demonstrar na tese, isso é óbvio que eu vou compartilhar com todos, eu montei uma planilha de absolutamente todas as infraestruturas que qualquer país já tenha construído na Antártida e que condição ela está, quando foi, se pegou fogo, se foi reconstruída, se foi abandonada. E aí esse quadro está na minha tese, eu não faço ideia o que nós juntos vamos fazer com ele, mas vamos fazer alguma coisa para fazer uma análise, né? Antes de eu continuar, deixa eu passar aqui, o André quer fazer uma pergunta, pode falar, todos vocês podem falar, o Mariano entende português. A aula hoje é em português. Mariano, prepare-se porque o André vai fazer uma pergunta em português, sem problema, querido. Ahí parece que ahí André quiere hacer una pregunta. ¿Quieres preguntar algo, André? Creo que están tentando conectarse. Está ahí. André, está. No, bueno, parece que hay problema de conexión. No te escuchamos, André. No te escucho, André. Si no, puedes escribir por el chat ahí, no hay inconveniente. Sí.
Sí, está con inconvenientes con el Sei, micrófono. mas pode escrever, André, se for o caso. Manda pelo chat que a gente te responde. Enquanto o André escreve, enfim, eu tenho uma lista aqui de coisas que eu fui anotando e tem algo que eu estava até comentando quando eu estava explicando para o Carlos, né, que não tem conexão entre as estações, entre as bases, não tem essa conexão. Muito pelo contrário, quem tem uma infraestrutura colabora, então existe a cooperação no compartilhamento de estruturas. Por exemplo, depois que reconstruiu a base brasileira, nós temos praticamente um hospital dentro da base brasileira, que hoje pode, inclusive, oferecer serviços para quem tiver lá disponível. Mas se tem uma coisa que eu entendo, eu não consegui, óbvio, pesquisar, porque nem era o tema da minha tese, e eu acho que ficou essa coisa a pensar, de que maneira, né, toda essa infraestrutura que existe na Antártida poderá, algum dia, promover a transição energética. É viável fazer a transição energética nas estruturas, nas bases? Isso é uma pergunta, não é para responder, mas é para a gente pensar, né? Existe condição de tirar todas as infraestruturas, por exemplo, as estações antárticas argentinas? Eu sei que o que eles gastam para levar combustível para lá, só o dinheiro que se gasta para levar o combustível para lá já é um dinheiro absurdo, é uma soma de dinheiro absurda. Chegando lá, tem que fazer o transbordo disso de um navio, realmente um petroleiro chega, descarrega milhões de litros de combustível para poder manter essa estrutura antártica funcionando, porque tem que ter energia 24 horas por dia. A gente está falando de lugares que no inverno chegam a menos 50 graus. Então, de que maneira Claro, isso entonces, né, é viável? É uma pergunta. É viável algum dia não ter mais hidrocarburos na Antártida? Né? Limpar a matriz energética das no, bueno, estações? por empezar, hasta por el momento, porque por el protocolo de Madrid, que le estaba diciendo, están prohibidas todas las actividades de exploración, todas las actividades vinculadas con la extracción y también de exploración de recursos minerales y también hidrocarburíferos. Por lo tanto, no es posible abastecer con energía de hidrocarburos en la Antártida. No se puede, obviamente no se las puede explotar, pero tampoco se las puede extraer con la finalidad de, que, de mantener las mismas actividades en Sim, la Antártida. sim, Entonces, sim. sí, la respuesta en qué medida puede favorecer la transición energética, bueno, a partir del uso de energías renovables, es como un modelo de una región que es la más sustentable del mundo porque es a partir del uso de energía. Entonces, las bases son muy limpias y ahí habría que ver cuál base, establecer comparaciones, pero en términos generales utilizan justamente las energías fotovoltaicas. Ahora, ni siquiera la eólica, porque hasta donde sé no hay parques tampoco de construcción de esos gigantescos molinos. E aí, isso, e justo nisso eu vou encontrar de novo um vídeo que eu assisti um documentário há muito tempo atrás, que é justamente um vídeo, um documentário que fala da operação das bases argentinas, como que elas recebem, como é que se maneja essa quantidade de combustível que precisa para manter, né, não só as motos, vamos dizer assim, existem motos elétricas, as motos de neve, os carros, os tratores são elétricos? Não são. Eu sei que não são, são todos movidos a, a gasóleo, né, que é o óleo diesel, que para nós brasileiros Claro, chamamos de entonces, óleo sí, diesel, sí. e a Claro, sí, gasolina. tienen ahí, en ese caso, claro, todavía no falta, digamos, y hay Então, actividades que é todavía. uma coisa que a gente podia pensar, é um tema para pensar, né? Outra coisa, em relação você começou a minha dúvida, vamos lá. O que o André escreveu aqui?
Minha dúvida é sobre a questão militar na região. Tem uma maneira de manter a segurança de forma mais limpa, sem maquinário pesado, tentando assim reduzir o impacto causado? Não tem nem como chegar nas fases mais. André, não é possível chegar numa estação sem o apoio das Forças Armadas. Nenhum dos países, e eu não te dou 100% de garantia, né? Se a gente está falando dos membros consultivos do tratado, quantos são esses países? Todos eles hoje têm recursos para fazer a transição energética nas suas forças que trabalham na Antártida. No caso do Brasil, o Exército não vai para a Antártida, é a Marinha e a Aeronáutica, sendo o mando está com a Marinha, sempre foi a Marinha. A Argentina é outra composição, os Estados Unidos existe outro tipo de. Então, é uma pergunta fantástica, porque eu realmente não consigo imaginar uma Antártida limpa, 100% sem uso de combustíveis fósseis. Eu acho que é inviável. É inviável. Para muitas, o que o Mariano falou, eu não sei se tem tecnologia hoje para uma estação como a Amundsen Scott ou então a McMurdo, que são gigantescas, funcionarem só com energia solar, que seria uma opção, né? E eu não sei se tem pás eólicas, aí a China que tem que responder para a gente, que suportem a força de um vento, sei lá, de 200 e poucos quilômetros por hora. Sei lá, 200, eu não sei quantos nós em conta de vento, né? Então, a FAB, que é a Força Aérea Brasileira, são os Hércules que descem lá. Os chineses desenvolveram uma aeronave e hoje eles têm um aeródromo que opera lá, né? Uma outra coisa para pensar, esses quebra-gelos gigantescos que vão para lá, principalmente os chineses e os russos. O quebra-gelo russo é nuclear, é movido a energia nuclear. O chinês não, né? Então, ele é abastecido em Ushuaia, sei lá eu quanto que ele pesa só em combustível, quanto que ele carrega. Isso é outro detalhe. Existe uma disputa entre o Chile e a Argentina. Quem é que dá o suporte logístico para essas estruturas? Então, o Ushuaia dá um tremendo de um suporte logístico, não só para o turismo, como para as missões científicas. Punta Arenas, no Chile, a mesma coisa. Você tem uma estrutura também na Austrália, né? Mas existe um ator novo nessa história, que é a estrutura que está sendo construída nas Malvinas, pelo Reino Unido, que a ideia é criar um polo logístico antártico aí. Sí, ellos quieren efectivamente crear ahí É, para competir de esa manera con Ushuaia, que es el principal puerto donde la abrumadora mayor parte de los barcos que van a la Antártida van de Ushuaia, porque es la parte más cerca, solamente 1000 kilómetros. Entonces ahí está Malvinas, que se lo propone como una alternativa, pero no es sencillo. eh, bueno, todo lo que implica, todo el costo en una región muy difícil de construir todo un polo logístico, y después porque está 500 kilómetros más al norte, entonces hay también una cuestión de mercado que conspira para ellos, que va a ser muy difícil de poder superarlo por ahora. Por ahí pasan varias décadas y lo pueden hacer, pero en el corto plazo, mm, difícil que lo puedan hacerlo, de acuerdo con expertos en el tema. Lo mismo Chile está con la Puerto Williams, que, o sea, Ushuaia es la ciudad más austral del mundo, pero Puerto Williams hace poco queda al sur de Ushuaia, del otro lado del canal de Beagle. Fue reconocido como ciudad, pero ¿qué pasa? Tiene 2000 habitantes y es una orografía que conspira para poder construir un gran puerto, entonces tienen que hacer una inversión y aparte, y bueno, todavía no tienen esa capacidad. Digamos, le faltarían como mucho tiempo y sería muy costoso. Sí, sí.
Entonces la otra puerta de la entrada es Punta Arenas, que también queda que queda más hacia el norte. Pero con Malvinas sí, es algo que es estratégico, ese polo logístico, pero difícil después de poder implementarse. Professora, Sim, querido. sei se eu isso está fugindo Claro. muito da minha zona de conforto de estudo, mas Tá. eu acho, assim, acompanhar a discussão do professor foi muito interessante e, claro, é engraçado porque quando eu fiz relações internacionais, a gente realmente parece que o debate da Antártica às vezes fica meio longe. Eu não sei se eu tive essa impressão quando eu fiz o curso. A gente praticamente não debateu a Antártida, ou o mesmo tratado. Acho que bem por cima em alguns Nem na pontos. graduação, nem na pós, nem em lugar nenhum. Nem lugar. Acho que talvez no ensino médio a gente ouva falar alguma coisa e olha Depende do lá, né? professor, né? Mas sabe o que que me chamou a atenção? Assim, quando a gente estava falando sobre mudanças climáticas, antropoceno, uma coisa que me chama a atenção é do que adianta um tratado antártico que preserve o ambiente se nós não sabemos quais vão ser as condições como a gente vai chegar em 2048? Será que. Dizem, não estou dizendo que a gente não tem que fazer e defender o tratado, não é isso, mas se os países não cuidarem da emergência climática na sua própria casa, nos seus próprios territórios, o que vai ser da Antártica em 2048 é assim, eu acho que ninguém consegue nem tirar tarô para descobrir, mas é, o que me chama a atenção? O que é necessário não me parece só pensar as infraestruturas que estão lá, mas de novo, tentando trazer isso, mas é a proteção daquele próprio ecossistema do jeito que ele está. É manter aquelas condições, e aí, inclusive, tem alguns debates interessantes que já falam, e aí está fugindo da minha área mesmo, mas como o sistema antártico alimenta as chuvas na Amazônia. E existe uma relação de interdependência e interdependência natural. E aí, quando a gente está falando desses debates de mudanças climáticas, enfim, geopolítica, pensando por esse lado, e a ideia de segurança ambiental, me parece que não é a segurança dos estados por si só, mas é a segurança desses ambientes para que esses ambientes permitam uma geografia estável, uma geografia que a gente conhece como a tal. Então, se essa geografia está mudando, toda essa ideia de soberania é jogada para o alto. Isso não faz sentido porque a mudança climática não vai bater na fronteira do estado e falar, olha, aqui eu posso entrar, aqui eu não posso. Enfim, a gente já sabe disso. Mas me parece que um fator essencial é a proteção dessas estruturas, desses ecossistemas. E a Antártica me parece um elemento interessante para a gente pensar que existe ali uma questão política, se a gente pensar no sentido de paz, que eu acho que não deve ser levado desconsiderado. Inclusive, as duas grandes regiões que têm processos, sei lá, regionais de paz, a gente tem as opacas e a Antártida. E a gente é vizinho desses dois. Eu acho que é interessante a gente lembrar isso. Não é qualquer região do mundo que tem essa possibilidade de falar que tem dois tratados, enfim, tem duas instituições que pensam o território como paz, do lado de casa. Beleza. E a questão do meio ambiente. E a gente está falando isso. E aí, o que eu queria? Se for possível, os professores poderem fazer algumas indicações para a gente de bibliografia. Eu acho que talvez a gente pensar também uma troca para poder ter uma base para todo mundo poder participar desse debate com algum texto, enfim, porque é uma discussão muito grande. A gente sabe que é. E a gente se apropriar disso futuramente, eu acho que vai ser interessante, porque a gente às vezes fica meio perdido mesmo, assim, esse conteúdo é legal, isso aqui pode ir por aqui. Mas enfim, é mais para questões que vão aparecendo. Tiago, Eh, muito bom. Mariano, coloca, eu até tenho umas colocações para fazer bueno, também. respecto a la temática de la bibliografía, vas a encontrar cuando buscas temas de Antártida que la inmensa mayor parte tiene que ver con cuestiones que son ambientales, la necesidad de la protección, y sí, es una cuestión que es importante y es también desde una perspectiva ambiental, es importante que el tratado se siga manteniendo porque fíjate que
siempre aparece la Antártida como un ejemplo exitoso y dentro de un panorama que muchas veces es muy complejo de la degradación del ambiente, del cambio climático, siempre se pone a la Antártida como un ejemplo positivo, como el contraejemplo de lo negativo que está sucediendo. Dicen, bueno, todo esto funcionó, esta es la 10ª parte del planeta Tierra, de la superficie, la 10ª parte de la Tierra, la 10ª parte aproximadamente la parte marítima y sin embargo es un ejemplo exitoso de la cooperación con fines pacíficos y de protección ambiental. Entonces, si ese que es el ejemplo más exitoso hubiera un cambio que vaya en desmedro de esto y se empezara a explotar, bueno, sería extremadamente un escenario extremadamente negativo. Y después también el cambio climático hay que tener en cuenta que es algo, bueno, externo al continente, pero en la medida que siga impactando, como bien dices, ahí por los ecosistemas que están asociados, si hay, por ejemplo, un incremento mayor de hielo de los glaciares, bueno, eso va a impactar. Y al impactar también en la vida, va también a traer graves consecuencias para los ecosistemas de los mares y también para la seguridad. Porque va a haber un incremento del nivel de las mareas, teniendo en cuenta que, bueno, la Antártida está contribuyendo a ese incremento de las mareas que va generando eh, mayor situación de problemáticas para las áreas bajas, islas bajas y áreas de costas bajas, generando, bueno, intrusión salina en áreas que son bajas, etcétera, etcétera. Así de que sí es muy importante la cuestión ahí de la preservación. No es, por cierto, la única cuestión lo ambiental de la Antártida, porque también está la cuestión geopolítica, de producción de datos. Por ejemplo, está la bioprospección, que también se realiza, patentes a partir de organismos para usos comerciales. ¿Mm? Así que, eh, y bueno, también hay algunas amenazas. Está la cuestión de los fondos de los mares, ahí también puede, ahí puede llegar a haber actividad de extracción de minerales o de hidrocarburos. Y bueno, es importante, bueno, conservar ahí, mantener, sí, parece como que es algo muy importante mantener ese estatus, que siga siendo exitoso el sistema de la gobernanza, el sistema de Tratado Antártico. E só para complementar, Tiago, eu vou, claro, disponibilizar. A ideia é ir construindo realmente essa. Não demandar vocês leitura de um material que talvez fique aí sem vínculo com aquilo que a gente apresenta, com aquilo que a gente mostra, né? A ideia é ir construir, realmente é que isso aqui seja uma esponja e que a gente vá construindo em camadas um coral, né? Imagina do fundo do mar. Cada um vai chegar aí, um é um peixinho, o outro é um coral de outra cor, mas a gente vai construir esse fundamento. E existem duas estratégias que se associam ao Tratado Antártico e que são de negociações de muitos anos, assim como o Mariano mostrou que existia uma convenção pensada para a mineração na Antártica, né? Que foi derrubada, assim, foi voto vencido durante assim que aconteceu o acidente com o petroleiro Exxon Valdez, né, no Alasca. Então é uma reação de causa e efeito. Era iminente a assinatura da convenção para a exploração. E quando acontece, ou seja, o cenário que se constituiu, onde se perdeu biodiversidade e eu acho que é irreversível alguns tipos de impacto ali, o passivo gerado é absurdo,
você tem, então, esse recolher, vamos dizer assim, recolhemos as armas, né? Vamos deixar, a convenção nunca foi assinada, mas ela está depositada. Pode ser que em 2048, e aí que me preocupa, o que está escrito no Protocolo de Madrid, né? Mariana até chamou atenção eu acho que é no 25, se eu não me engano, que tem lá um a menos que. O que quer dizer esse a menos que? Ou seja, a menos que alguém mude de ideia, né? Ao menos que quem tem o poder para decidir. E aí eu volto ao ponto de quem hoje é a voz e o voto na Antártida. Quem são esses países? Eu, pelas minhas contas, são potências polares, não são potências antárticas, são potências polares, potências espaciais. Eu estou justamente escrevendo um artigo com a professora Ana Flávia sobre isso, fazendo esse jogo de encontrar, né? Eles são potências polares, ou seja, eles estão na Antártica, estão no Ártico com interesses totalmente, eu diria, abjetos, não tem absolutamente nada a ver com diplomacia científica. Lá é pensando num teatro de operações da coisa mais essencial do que aconteceu na Segunda Guerra e na Guerra Fria, e são potências espaciais. Então, esses três tipos, né? Potências marítimas, potências polares e potências espaciais. Essa combinação de voz e voto, é isso que eu estou querendo comprovar com a professora Ana Flávia, se essa voz e voto na Antártida é viável para mover em 2048 esse arrastar um pouco mais para lá ou mais para cá, a depender dos interesses, esse a menos que está escrito no Protocolo de Madrid. E aí uma coisa até que tem a ver com o que você colocou na reunião passada, e o Mariano começou dizendo que existiam foqueiros argentinos que podem ser a prova de que que os primeiros habitantes, vamos dizer assim, da Antártida eram esses foqueiros. A Argentina nem existia, mas os foqueiros estavam lá. E aí, com uma concessão, se eu não me engano, de La Plata. La Plata já. Aí tem que entender a história da Argentina, né, Mariana? Me corrija se eu tiver. Existia uma outra questão também. Eles não podiam revelar esses lugares, porque como eles eram caçadores de foca, isso era o segredo do sucesso de baleia, né? A gente está falando de um momento em que o óleo de baleia era fonte de energia na Europa, né? Então, a gente está falando Exactamente, sí. essa gordura do óleo de baleia, e aí, óbvio que a pele da foca e sabe Deus mais o que, é tudo para a Europa, né? Então, eles vendiam, sim. Então, eles revelarem que eles estavam lá era um ambíguo. E aí, essa concessão, depois você vai ver uma disputa pela concessão de pesca, inclusive quando a Grã-Bretanha assume essa Malvinas, cria essa história com Shetland, e isso tudo tem a ver com documentação histórica que existe esse registro, dando concessão a barcos, inclusive chilenos, de pescarem nessa região. Então você fala, bom, quem é que manda? Como assim doa concessão? Outra coisa, tem gente que estuda só filatelia, existe produção de selos, dizendo, olha, a Antártida é minha, olha aqui o meu selo. A rainha Elizabeth com selo sobre a Antártida, não sei quantos anos da tomada da Antártida da Grã-Bretanha, do Reino Unido, no caso, né? Então, eu acho que cada vez que a gente se movimentar nas diferentes áreas, e o legal desse grupo é o multi, o transdisciplinar, né? Eu coloco, né? Eu ainda tenho dúvida, eu não sei se eu consigo dizer firmemente, a Antártida não é um teatro de operações. Pode ser que não seja um teatro efetivo, mas pode ser um teatro de simulação. Por quê? Existem interesses econômicos, por exemplo, das empresas de turismo. Quem é que manda no turismo da Antártida hoje? É a Nova Zelândia e a Austrália.
Você vai falar, não, a maioria é barco chinês. Não, é porque os barcos chineses são maiores, mas quem manda, quem dá o mando, quem manda na estrutura da instituição que coordena e controla. E aí você vai me dizer que todos os navios que passam pela Antártida pediram autorização para estar lá. Que todo mundo que está no navio segue à risca a regra de não desembarcar, de não deixar o microplástico que seja na sola do sapato. Então, hoje é uma aula, provocação, enfim, a gente ainda está na fase do grupo, né? Alguns não são da área, mas sempre estão aqui e eu agradeço essa contribuição. A aula tá gravada para Ana Flávia queria estar aqui hoje, mas mandou 1000 desculpas. Vai estar Ana Flávia, é uma pessoa que vai contribuir muito conosco, a professora Ana Flávia da UNB, porque a área dela as áreas fora da jurisdição nacional. Então, a Ana Flávia vai falar a respeito de assoalho oceânico, né? Tudo que acontece nesse mar que é terra de ninguém e que é cobiçado porque tem minerais de toda sorte, tem uma biodiversidade para criar patentes do que você imaginar. Então, já existe uma guerra científica acontecendo nessas áreas. Antártida, para mim, continua sendo uma dúvida, né? Se ela não é um ensaio do que a gente pode pensar no futuro, como um teatro de operações de uma guerra científica, sim, uma disputa tecnológica. Quem é que vai ter a primeira patente de, sei lá. E aí o André, a gente conversando hoje, né, sobre os vírus que estão adormecidos ainda nesse planeta. Vocês imaginam o que é que tem debaixo desse gelo, né? Do mesmo jeito que tem no Sí, ahí Himalaia. es interesante ahí lo que decís, Laura, la cuestión de la competencia, que ahí por el tema de los foqueros, y bueno, ya la competencia había empezado desde antes que se descubra la Antártida misma. Ahora después y bueno, después hay toda una exploración, pero también hay intereses de potencias para después tener, bueno, títulos de soberanía, etcétera. Después y toda una carrera. Después hay una carrera también con las bases y también planes inclusive de ciudades, poblamiento, etcétera. Eh, con el Tratado Antártico todo eso queda congelado y se logran alcanzar estos pilares importantes, pero empieza toda otra carrera distinta por los datos, bioprospección, datos espaciales, etcétera, ¿no? Incidir en la gobernanza antártica, hacer valer investigaciones en la Antártida en otros foros, en otros ámbitos internacionales, etcétera. Sí. Não, e outra, o professor Mariano Memoli, né? Inclusive, que a gente vai apresentar lá no mini simpósio. A Antártida sendo utilizada como um laboratório pelos programas espaciais. Eu tenho isso na tese, depois, quando eu for compartilhar com vocês. Treinar astronautas na Antártida, um ambiente extremo em que a pessoa fica lá isolada de tudo, então tem uma questão fisiológica e psicológica de Sí, que es algo que ya había empezado con el año geofísico, sim, 1957-58. sim. E aí, só para vocês terem, eu não sei, o Mariano colocou o próximo ano geofísico, que é o quinto, né? O quarto foi em 2007, 2009. O quinto vai ser em 2032, 2033. Aí uma pergunta, o que aconteceu de 9 para 32? Nada? Não Bueno, ahí los importava? que van a investigar en temas antártidos vayan ahí Sim. echando esa fecha porque... Sim. Aí perguntas são milhares. Assim que, Mariano, pensemos aí como vamos seguir com isso todo. Eu agradeço vocês que estão aqui. Não sei se tem mais alguma pergunta. Arthur, André. E deixa eu ver aqui. Tem que me ausentar? Não, esse é o Rodolfo pedindo para ir embora. André, tá, André se considera respondido ou não, a gente está mais para provocar do que para responder. E eu vou fazer esse exercício de colocar um material para que vocês façam
a leitura, né? Aqueles que têm a ver com essa coisa das áreas fora da jurisdição nacional, né? A Antártida é um exemplo. A gente vai trabalhar com os assoalhos oceânicos. Eu e ele não está aqui hoje, o Martim, a gente faz uns 3 anos já que tenta mapear o uso do assoalho oceânico por cabos submarinos e o gasoduto Nord Stream e tudo isso, né? Como é que esse assoalho oceânico, que é terra de ninguém, se a gente for pensar, mas então é da humanidade, serve como suporte para a geoeconomia, né? Para a geopolítica, geoeconomia, ou seja, é cabo de rede, cabo da internet que passa, está lá sentado, né? Sobre o quê? E mais do que isso, né? Até onde a gente pode colher material desse fundo e criar patentes com essa biodiversidade tão rara. Quem é que tem essa capacidade? É a mesma que vai ter a capacidade de colher material em Marte, né? Então é isso, os tipos de potência que estão no Tratado Antártico e são membros voz e voto. E o Brasil? O que ele está fazendo aí? Quem são os outros? Né? Como é que está a França? Aí a ideia é a gente jogar isso para vocês também, para a gente pensar todo mundo junto. Tá bom? Enfim, muito obrigada. Eu vou confirmar a nossa próxima reunião, se vai ser no dia 19 ou no dia 20. Eu vou fazer lá a proposta e vai ficar o dia provável dia 20. Quem vai falar conosco na próxima reunião é o Luciano Barros, ele é do IDES, Instituto de Fronteiras, e ele vai falar sobre a hidrovia, vai falar sobre infraestrutura na hidrovia, ou seja, e crime transfronteiriço, vai ser do mal. Próximo. Mas é uma experiência incrível que o Luciano tem para dizer para a gente o quanto a infraestrutura crítica também é cooptada, né? Pelo lado que a gente não... Ou a falta. Ou a falta dela, né? A falta. A cooptação da infraestrutura pelos crimes transfronteiriços e como é que a hidrovia é importante nisso. E o Atlântico Sul, com os portos, contrabando, enfim, tudo isso que sai. Queridos e queridas, muitíssimo obrigada. Mariano, para variar, foi lindo e maravilhoso. E a gente se fala em breve. Eu vou mandar no trabalho e, por favor, Obrigado. vou deixar Boa noite. gravado. Boa noite a todos e todas. Vai ficar a gravação e eu vou colocar lá no grupo também a demanda, reforçar a demanda que todo mundo se apresente. Bom? Grande abraço. Tchau para Abração. todos. Até Bueno, mais. Boa Tchau, noite. tchau. hasta la Boa próxima. noite. Tchau, tchau.